Bellas Artes no hay taller de cómic? Vale, es que aquí en Valencia hace como 20 años o así se montó una especie de como de dos grupos, ¿vale? Uno en la Escuela de Arte y otro en la Facultad de Bellas Artes. Y cada uno de esos dos grupos hacían mucho cómic y lo montaban eso en el club o en el taller y tal. Y hoy en día, bueno, entre unos y otros fueron haciendo pues fanzines, ahora pues publican más también, se publicaría más en internet, ¿no? Pero casi todos los de esos grupitos que se hicieron, son ahora, hoy en día, autores de cómics reconocidos. Es más, uno de ellos fue mi primer editor. Así que bueno, en Bellas Artes suele haber mucho ambiente de cómic, por lo menos cuando yo estaba dentro en la facultad. Entonces quizás lo mejor para empezar ahí es eso, hacer una especie como de grupo, que poco a poco os vayáis ayudando unos a otros pues a dibujar, escribir, hacer un poquito de equipo para montar pequeñas publicaciones. Más ahora con internet es mucho más fácil hacer publicaciones digitales, incluso venderlas, ¿vale? Y después, bueno, en plan asignaturas o ramas, ¿aquí Bellas Artes va por ramas de especialidad? Uh-huh. Ajá. Sí. Es que Valencia está muy adelantada en este tipo de propuestas. O en Sevilla, por ejemplo, que yo estoy en Sevilla, Sevilla no hay nada de nada para cómic, ni animación, ni ilustración, ni nada. Después se hizo un máster profesional que tenías que hacerlo, solamente era para los mismos estudiantes de la licenciatura, bueno, o después, ¿no? Ahora del grado de Bellas Artes, pero era como hacer un año más. Y ahí había dos asignaturas, una que era dibujo o arte secuencial y el otro era ilustración. Ya está. Entonces no es un buen sitio Sevilla, por lo menos para que te dirijan a cómic. Para cómic suele ser el autor de cómics, aunque puede tener una formación académica, suele ser bastante autodidacta. Pero bueno, eso sí, si vas a querer ser tú el autor, ¿vale? Mejor que también que vayas aprendiendo narrativa por tu cuenta. No solo leyendo mucho, sino pues con libros como los de Scott McCloud y Will Eisner, para que sea algo más específico de cómic, y si no, cómo se construyen los guiones, por ejemplo a Robert McGee. ¿Alguien tiene preguntas? ¿O quiere saber algo directamente? O bueno, ya que hay un mini grupito disperso por la sala, os puedo comentar un poco qué es esto, ¿vale? Además creo que nunca he hecho una presentación en Valencia. Eso te puede servir. A ver, yo hice filología, ¿vale? Filología hispánica, que da muy buena formación para narrativa. Y también hice parte de Bellas Artes. Entonces, bueno, estaba en el taller como alumno, después lo llevé yo. Pero bueno, allí sí fui haciendo un grupo de amigos que nos gustaba mucho el cómic y tal. Bueno, yo en su momento monté una revista, tanto impresa como digital, pero al principio era nada, era como un fanzine, solo que muy gordo, nada más. Y la parte digital, como era, bueno, tenía sus noticias, reseñas de cómic, ilustración. Y me junté con un amigo que era dibujante, que ahora mismo está dibujando para Estados Unidos, y le dije, bueno, pues mira, como yo he montado la revista y es mía, ¿no? Pues yo, en plan Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como. Pues yo quiero hacer un cómic, hacer un cómic mío. Tú lo dibujas, sí, venga, vale, genial. Y empezamos a hacer un cómic por tiras,
que empezó, bueno, al principio montamos lo de las tiras porque había un concurso en un periódico catalán, no ganamos, pero como la historia tenía la habíamos trabajado tanto, dije, bueno, venga, va, pues vamos a desarrollarla. Y ese desarrollo se fue publicando cada semana, una página a la semana, en la revista. Luego nos contactó Jordi Bayarri, que fue mi primer editor y valenciano también, estudió aquí, es uno de los integrantes del colectivo de cómic 12 monos. Y bueno, él me propuso que por qué no publicaba en papel este cómic. Yo le dije que sí, se publicó el año pasado. Y mientras salía el segundo, dije, bueno, pues voy a hacer también otro número que sea una antología, pero con diferentes dibujantes, escrito por mí, o sea, con pequeñas historias que daban a este universo que había creado y tal, un poco más de enjundia, ¿no?, de contenido, y bueno, y además así utilizando a varios dibujantes que podía hacer el producto más atractivo. Y como yo siempre digo, que cualquier proyecto, cuando se hace en equipo, suele salir mejor, porque todo el mundo aúna esfuerzos y los esfuerzos se multiplican. Bueno, podría explicaros un poco de qué va el universo este de 1900. A mí se me ocurrió en su momento que, bueno, qué podría haber pasado si la Armada Invencible, en 1588, en vez de hundirse gran parte antes de llegar a las Islas Británicas, hubiera llegado y hubiese conquistado Inglaterra. Entonces España, en ese momento Felipe II, habría conquistado las Islas Británicas, habría depuesto a la reina, y el poder de España se habría extendido, que ya ya ocupaba casi todo el continente americano, la mitad de Europa. Ya con Inglaterra sería como un gran imperio, y ese imperio se iría extendiendo a lo largo de los siglos, ayudado, por así decirlo, porque en aquella época, en la época de Felipe II, la Inquisición tenía mucho poder, así que el Imperio Español con la Inquisición. Y 3 siglos después, en 1900, surgiría una especie de resistencia que querría al menos liberar las Islas Británicas del yugo español. El primer número tiene muchos guiños a Star Wars, si alguien lo ha leído, porque bueno, hay un imperio, una resistencia, incluso hay unos rebeldes que en vez de ser contrabandistas son piratas, y son piratas del aire, van en naves que cruzan el cielo, porque además la estética del cómic es steampunk, que la gente me dice, ay, ¿por qué es steampunk tu cómica? Porque a las tías les quedan muy bien los corsés y se venden mejor los cómics, pero bueno, y en grandes rasgos eso sería la historia, ¿no?, el por qué, el qué es este universo. Y no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta o que me quiera hacer lo que sea, ya sea sobre el cómic o sobre ser guionista en España, que es un camino largo, tortuoso, difícil. Sí. Yo creo que se puede adaptar una idea y se puede adaptar una historia, pero no se puede adaptar una obra. Alan Moore ya decía que ¿para qué hacer la película de Watchmen si ya estaba hecho el cómic? ¿Vale? Podemos, incluso con una adaptación tan, yo creo, buena como la que hizo Zack Snyder con Watchmen, que prácticamente parece que el cómic ya es el storyboard de la película, ¿no? Lo que adaptas al final es la historia, no la obra, porque cuando el guionista es muy bueno, como Alan Moore, hay
recursos narrativos que están en el cómic y es imposible traspasarlos a otro medio como el cine. Ahora, ¿qué me parecen las adaptaciones? Bien. ¿Por qué? Porque el cómic, por mucho que nos duela a los que nos dedicamos a esto, es un medio muy minoritario, incluso en Estados Unidos, que es el país con mayor producción, ¿no? Pero yo me quedé flipado cuando me enteré que la primera película de Iron Man, en el primer fin de semana, en su estreno, había hecho más dinero que todos los cómics de Iron Man que se habían vendido en la historia. Como me he equivocado de profesión. No, pero las adaptaciones, bueno, están hechas para el gran público, y de ese gran público, que son millones los que van a ver una película o que ven una serie, una pequeña parte, un pequeño porcentaje, seguramente se interese por el cómic. Y entonces, bueno, es algo que podemos ir arrastrando a este mundillo para poder hacerlo no nuestro. Y quizá de ellos, bueno, pues un lector asiduo o al final un fan acérrimo o incluso alguien que quiera dedicarse a esto. La luz me da en la frente. ¿Alguien? ¿Alguna cosilla? Venga, que las ideas se me acaban. Bueno, para dibujar, yo la historia esta la escribo, ¿vale? Soy el guionista, pero sí les paso, por ejemplo, a los dibujantes siempre les paso los diseños de personajes, se los hago yo. Me da mucha pereza dibujar, por eso no hago cómics, porque mi calidad como dibujante no da para algo así. Pero sí hago siempre el diseño de personajes e incluso la narrativa. O sea, después de escribir el guión, hago unas pequeñas páginas, pequeñito, ¿no? Y hago un boceto de dónde irían las viñetas, la narrativa que deberían tener, tamaño, forma y tal, y se lo paso al dibujante para facilitarle más el trabajo. Entonces, bueno, mi parte de dibujo es esa, el diseño de personajes y la narrativa. No siempre me gusta. A ver, casi siempre me gusta mucho. Además, yo me ilusiono muchísimo cuando escribo algo y hay un dibujante que llega y lo dibuja, ¿no? Entonces, ver ideas mías, palabras mías hechas dibujo, me hace muchísima ilusión. Pero a veces aparece alguien, ¿no?, que te dice, vale, quiero hacer alguna historia tuya, y tú, bien, qué guay, qué ilusión, se la pasas, y cuando te da lo que ha hecho, te das cuenta, horrorizado, de que se ha pasado tu guión, ¿no?, lo que has escrito, por no sé por dónde, pero no, desde luego por delante de los ojos, no. Entonces, sí, alguna vez me ha pasado que no me ha gustado nada lo que me han hecho. Y no hablo de calidad de dibujo, porque mientras yo he hecho algunos proyectos que se lo di para que lo dibujara a un estudiante de Bellas Artes, estaba en primero o en segundo, le ponía muchas ganas y su estilo era muy feo, ¿no? Era muy sucio, feísta, la anatomía no era por así decirlo, la correcta o la canon, ¿no? Pero le ponía muchas ganas y además se atenía mucho al guión. Y cuando intentaba sacar ideas propias, las hacía conforme a la historia que yo había pensado. Entonces yo estaba muy contento. Pero bueno, si alguien quiere buscar ese proyecto por internet, está como Iniciativa 77. Sin embargo, al ejemplo negativo, por la otra parte, a una chica que me dijo que quería adaptar una de mis historias cortas al cómic,
Pues le di una historia, estuve además, que tardó muchísimo, cuando me lo dio, directamente no se había leído el guión. Era como, hay dos personajes jugando una partida de cartas. Bien, los dos personajes estaban jugando una partida de ajedrez. Boceto de personaje, descripción del personaje y tal, además diciendo el sombrero de... Eran dos piratas, ¿no? El sombrero está en la mesa, le dan un golpe y lo tiran porque se enfada y tal. Dibujo, el personaje iba con el sombrero puesto. Bien, vale. Y además, yo suelo pedir concepts a los dibujantes para ver cuál es su estilo y a ver si captan la esencia y la estética del personaje. Cuando me mandó los concepts dije, bueno, vale, está bastante bien. Cuando me pasó el cómic, había recortado trozos de los concepts y los había metido en las viñetas y los había duplicado y clonado. Y dije, bueno, tú te estás quedando conmigo. Entonces sí, puede pasar que no me guste algo que hayan hecho, y si el proyecto es mío, a ver, si me ha contratado alguien y el que me ha contratado también a un dibujante y le parece bien lo que ha hecho esa persona, pues yo me callo, cobro y punto. Pero si soy yo el que coordina o dirige el proyecto y lo he buscado yo y depende de mí, digo, vale, no, lo aparto y a otra cosa. ¿Qué? Los problemas entre guionista y dibujante. Pero estamos hablando de yo trabajando con alguien o... bien, no de lo de vamos a hacer la película de Watchmen, ¿no? Sino, bien, vale. Cada caso es único. Es decir, puede no gustarme la estética o cómo plasma mis diseños o mis personajes o mis ideas o un dibujante en el papel, pero entonces con ese problema ya atajaría el proyecto ahí y no se seguiría. Cuando hay un problema de narrativa, entonces entro yo como profesional. Si el dibujante no sabe narrar, yo tengo que hacer la narración y tengo que hacer una descripción mucho más compleja y extensa del guión. En vez de decir viñeta tal, personaje tal, dice esto, tengo que hacer, como he comentado, ¿no? Pues una división por viñetas de la página, un dibujo exacto de qué posición tendría, una descripción de los elementos de la viñeta, del movimiento, de los planos, dónde irían incluso los bocadillos, ¿vale? Entonces, bueno, si hay un problema de narrativa, me tocaría a mí suplirlo. O sea, las deficiencias, por así decirlo, de un dibujante como narrador las debe suplir el guionista, porque el guionista al final es el que cuenta la historia. No sé si respondió la pregunta. ¿Sí? Vale. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? De lo que sea. Que sí. Como guionistas, los guionistas británicos. Alan Moore es mi guionista de cómic favorito por cómo trata el lenguaje, cómo ha sido capaz de desarrollar al máximo el lenguaje de la narrativa del cómic, como argumentos, como historias y como dialoguista. Mi escritor favorito es Neil Gaiman. Y como un monstruo del medio capaz de
de crear universos solamente con 2 o 3 grapas y hacer relaciones a lo largo del tiempo, del espacio, de los personajes, de los diálogos y ir encajándolo todo como un puzzle, Grant Morrison. Esos son mis 3 referentes para escribir. Y como dibujante, pues J.H. Williams III. Para mí es, J.H. Williams III ha sido premiado con Eisner por Batwoman, hizo en su momento Prometea junto a Alan Moore y ahora mismo está terminando Sandman Overture con Neil Gaiman. Para mí, además escribe, Batwoman lo hizo él. Entonces, para mí es el dibujante de cómics perfecto. Puede hacer cualquier cosa. Y al decir cualquier cosa, cuando habla de obras de Alan Moore, habla de From Hell me gusta muchísimo por la historia, ¿no? A mí Watchmen porque V de Vendetta, Prometea, para mí es el cómic, es la historia más difícil que hay de escribir. O sea, de dibujar con respecto a lo que escribió Alan Moore. Porque Alan Moore exigía una narrativa exacta, una resolución de problemas que no se había hecho todavía y además un cambio de estilo prácticamente cada 2 páginas en algunas de las sagas. Cosas como línea clara, ahora algo underground, necesito que hagas modelado 3D, ahora fotomontaje, ahora collage, vuelve al estilo de dibujo de los años 80 o el de los años 50. Y todo eso fue capaz de hacerlo J.H. Williams III. Así que además es de los dibujantes que mejor escribe. Entonces creo que es el dibujante de cómics, para mí, el dibujante de cómics perfecto.